España, verano de 1990. Un pequeño pueblo de Badajoz, Puerto Urraco, apenas 150 habitantes, se preparaba para una calurosa noche de agosto. Sus vecinos estaban acostumbrados al silencio, a la rutina tranquila del campo, pero esa paz iba a romperse para siempre. Lo que ocurrió aquella noche dejó al pueblo marcado con sangre y convirtió a España en testigo de una de las matanzas más brutales de su historia reciente. Este es el relato del crimen de Puerto Urraco, la historia de odio, venganza y locura de las hermanas Izquierdo. Para entender lo que sucedió aquella noche, hay que retroceder varias décadas atrás. Puerto Urraco era un pueblo pequeño, donde las familias vivían de la tierra y todos se conocían. Entre los clanes más conocidos estaban los Izquierdo y los Cabanillas, dos familias que acabarían enfrentadas en un conflicto que parecía sacado de una tragedia. Todo comenzó en los años 60, con un lío de tierras y amores prohibidos. Se decía que una de las hermanas Izquierdo había mantenido una relación con un miembro de los Cabanillas. El romance terminó mal, y con él comenzó un resentimiento que fue creciendo con los años. Las disputas por las tierras, las envidias y los chismes del pueblo encendieron una rivalidad que no se apagó jamás. En 1967, Amadeo Cabanillas, patriarca de esa familia, murió apuñalado en plena calle a manos de Jeremías Izquierdo, hermano mayor de las tristemente célebres hermanas. Aquello desató una cadena de odio que nunca se detuvo. Jeremías fue condenado a cárcel, pero su familia nunca aceptó el castigo ni el rencor que dejó. Con el paso de los años, las hermanas Ángela e Isabel Izquierdo empezaron a alimentar un resentimiento enfermizo, convencidas de que los Cabanillas les habían robado la felicidad, la honra y la vida. Los Izquierdos se fueron aislando del resto del pueblo. Sus casas se convirtieron en lugares cerrados, llenos de murmullos y obsesiones. Las hermanas, solteras y sin hijos, se aferraban a un único propósito: vengar la muerte de su hermano Jeremías y acabar con todo lo relacionado con los Cabanillas. Esa idea enfermiza se convirtió en una auténtica obsesión. Durante años, fueron conocidas como las locas de Puerto Urraco. Nadie quería cruzarse con ellas, y sus gritos en la calle contra los vecinos eran parte del día a día del pueblo. Pero bajo esa apariencia de excentricidad, se escondía algo mucho más oscuro. Ellas planeaban un ataque, un acto de venganza que, según ellas, haría justicia. El 26 de agosto de 1990, el calor en Puerto Urraco era insoportable. Muchos vecinos estaban en la calle, intentando aprovechar la brisa nocturna. Los niños jugaban, los mayores charlaban en los portales. Era un día cualquiera de verano, hasta que la oscuridad se rompió con los destellos de los disparos. Aquella noche, los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo, alentados por las hermanas, llegaron al pueblo armados con 2 escopetas de caza. No buscaban una víctima en concreto. Querían arrasar con todo. A las 10 horas comenzaron a disparar indiscriminadamente contra cualquiera que encontraban en la calle. El caos se apoderó del pueblo en cuestión de segundos. Gritos, carreras, sangre en las aceras. En apenas unos minutos, 9 personas murieron y otras 12 quedaron heridas de gravedad. Entre las víctimas, había niños que jugaban en la plaza y adultos que no tuvieron tiempo ni de reaccionar. Los vecinos, aterrorizados, se encerraban en sus casas, pero los disparos atravesaban ventanas y puertas. Puerto Urraco se convirtió en un auténtico campo de batalla. La masacre duró cerca de media hora, aunque para los supervivientes fue una eternidad. Cuando por fin llegó la Guardia Civil, los hermanos Izquierdo intentaron huir por el campo, pero fueron capturados poco después, sin oponer resistencia. El pueblo quedó en silencio, roto por el llanto y la incredulidad.
Los cuerpos de las víctimas yacían en las calles y la sangre todavía manchaba las paredes al amanecer. España entera despertó con la noticia de la matanza de Puerto Urraco, un crimen tan brutal que parecía imposible de comprender. El proceso judicial fue largo y mediático. Los hermanos Antonio y Emilio fueron condenados a 684 años de cárcel cada uno por 9 asesinatos y 12 intentos de homicidio. Las hermanas Ángela e Isabel, consideradas inductoras y cómplices, también fueron juzgadas y condenadas a largas penas. Durante el juicio, los izquierdos no mostraron arrepentimiento. Al contrario, justificaron sus actos como una venganza necesaria contra los Cabanillas. El odio, que había empezado como un rencor familiar, se transformó en una masacre indiscriminada contra todo un pueblo. El caso conmocionó a toda España y se convirtió en un símbolo de cómo el rencor y la obsesión pueden destruirlo todo. Puerto Urraco nunca volvió a ser el mismo. Las calles quedaron marcadas, las familias rotas, y el recuerdo de aquella noche sigue vivo décadas después. Con el paso de los años, los protagonistas fueron muriendo en prisión o en hospitales psiquiátricos. Pero su historia quedó grabada como un ejemplo de lo que puede provocar el odio sin control. El crimen de Puerto Urraco no fue solo un asesinato múltiple. Fue el resultado de años de odio enquistado, de venganzas familiares y de mentes perturbadas que confundieron justicia con destrucción. Una lección amarga que nos recuerda cómo el rencor puede transmitirse de generación en generación, hasta estallar de la forma más sangrienta. El 26 de agosto de 1990, Puerto Urraco dejó de ser un pueblo anónimo. Ese día pasó a la historia como escenario de una de las matanzas más terribles de España.